días, público en general. Mi nombre hablaremos acerca del tema de análisis de sensibilidad de nuestro trabajo de investigación, el cual es la red de transporte vial de Lima Metropolitana. A continuación, Jainer, por favor. Bien. Hemos hecho el análisis de sensibilidad de los números de buses de transporte público. Las variables relacionadas en el diagrama de Forrester para este cálculo está el sueldo promedio en general, que viene de dos sueldos, del subempleo y del sueldo promedio de un empleado, que esto viene de la capacidad de pago de los distintos actores productivos. Veamos los distintos casos. En el caso 1, por ejemplo, vemos esto de acá. Esta es la primera gráfica. La segunda gráfica después de un crecimiento del 2,5%. La tercera gráfica después de un crecimiento del 5,06%. Y la última gráfica de un crecimiento del 7,68% de los patrimonios tangibles, de donde sale para el cálculo del número de transportes de buses de transporte público. Pero observamos que en cada una de las gráficas el cambio del número de transportes de buses de transporte público no es el adecuado, y se observa que el comportamiento del número de buses de transporte público tiene baja sensibilidad al incremento de los valores del patrimonio de los sectores productivos, según las gráficas. La línea 5, color morado, que habíamos visto, no cambia de comportamiento, así las demás líneas del 1 al 4 sí estén cambiando. Ahora vamos a ver los buses de transporte público respecto al sueldo promedio. Acá vemos que hemos cambiado los atributos de las tasas. La tasa del empleado, el primer caso de 0,33 y en su empleado 0,1, vemos acá un crecimiento del sueldo promedio en general y también de los buses de transporte público. Pero en otro caso, aumentamos la tasa de pago de los empleados, vemos que el crecimiento del sueldo aumenta, pero los buses de transporte público siguen manteniéndose. Igual acá, en esta gráfica, hemos variado esto, el sueldo sigue aumentando, pero los buses de transporte público no generan un aumento significativo. Las conclusiones: se observa que el número de buses de transporte público no presenta alta sensibilidad al aumento del sueldo promedio general. Se hicieron los cambios de parámetros de sueldo, como habíamos visto, y se nota un incremento en el sueldo promedio general. Sin embargo, el efecto sobre el número de buses de transporte público no es significativo, como vimos acá. Por ejemplo, en todas las gráficas, el aumento del número de buses de transporte público no varía demasiado. También se observa que mientras más aumenta el sueldo, el número de buses de transporte público tiende a experimentar menor crecimiento. Es así, por ejemplo, acá cuando aumenta el sueldo, en esta parte final, vemos que los números de buses no están aumentando, más bien la pendiente está disminuyendo, igual en este punto. Y como recomendaciones, si se aumenta el sueldo promedio general de la población de Lima, es probable que dichas personas, por tener más dinero, quieran trasladarse en un vehículo propio o taxi, reduciendo el uso de los buses de transporte público. Pero este escenario trae consigo aumentos de vehículos particulares o taxis, generando otro problema para la ciudad. Gracias.